Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa Edwin Solórzano y César Paredes, a quien saludamos y recibimos con gran alegría en este proyecto radial. Valga la oportunidad también para agradecer a nuestro compañero Andrés Correa por todo su apoyo a lo largo de los más de 50 programas que ya acumula Brevísimo, pero sobre todo por haber sido uno de los co-creadores de esta aventura. Buen viento y buena mar para Andrés en todos sus proyectos. Hoy, en nuestra modalidad de trazos breves, nos acercaremos a la carta, un escrito bastante particular debido a sus variantes literarias. Pero, ¿cómo podríamos definir la carta, clasificarla e incluso relacionarla con la brevedad? La carta como género literario hace parte de lo que la crítica ha denominado las escrituras del yo, es decir, es una de las tantas formas de los textos en los que se inscribe una autoría con nombre propio o con seudónimo y que ha adquirido un valor inusitado en los últimos años ante la emergencia de una industria ávida de conocer las historias íntimas que se tejieron en la vida privada de escritores y personajes públicos. La carta pertenece al campo de lo privado, pero que, paradójicamente, aspira a llegar a un público. Tal vez, escribe Laia Argüelles en su breve ensayo sobre la carta, consista en hacer de la distancia la condición para la cercanía más íntima, decirte algo que de otro modo no me atrevería a decirte, preguntarte algo que de otro modo no me atrevería a preguntarte. Después de todo, hay cosas que solo pueden decirse por carta. El universo epistolar es amplio y las características del género son difíciles de puntualizar. Contamos con una cantidad enorme de tipos. Hay cartas privadas, públicas, de amor, de amistad, de despedida, suicidas, informativas, comerciales, literarias, con, sin o más de un destinatario. Pueden ser de unas cuantas líneas o como la carta al padre de Kafka, ocupar varias decenas de cuartillas. Sin embargo, son trazos breves en tanto que procuran abrir el encuentro de la voz intercalada. El estilo epistolar debe ser simple, sin afectación, pero apretado y controlado, escribe Nora Bouvet en La escritura epistolar. La epístola, más que ninguna otra escritura del yo, está orientada hacia un destinatario ausente. La figura fantasmal de un otro rodea las cartas. Esta ausencia-presencia crea un espacio ficcional que es consustancial a este género. De esta manera, el escritor de cartas es un narciso involuntario que imagina una escena de lectura, un modo de ser leído. Y es que la carta tiene un estatuto paradojal. Es arte escrito e impregnado de oralidad, signo salido de la intimidad que aspira a su publicidad y gesto que se parapeta en la realidad, pero con vocación ficcional. Hoy las nuevas tecnologías parecen amenazar a la carta. No obstante, otra epistolaridad sigue vigente, el correo electrónico, una textualidad a medio camino entre las misivas mecanografiadas y la conversación telefónica. Pero también la carta está presente como forma artística en la literatura contemporánea, a través del relato contingente del yo, en su despliegue fragmentario, en el desfase en los manejos del tiempo y del espacio, en la experimentación que acude a la oralidad, a la repetición, el vacío y las alusiones cifradas. Decía Roberto Bolaño que todo lo que había escrito era una carta a su generación. Valdría la pena preguntarse si acaso toda obra literaria no es eso finalmente. Este trazo literario, como lo hemos denominado, puede encontrarse en la historia de pueblos tan antiguos como el egipcio, el cual utilizaba la modalidad de la carta como un ejercicio para formar a sus escribas y también bajo la estructura de libro de enseñanza o instrucciones éticas y cívicas que debían seguir las personas. En otro contexto, las cartas sirvieron también para la divulgación y construcción doctrinal de lo que sería una religión como el cristianismo.
Este tipo de cartas, cuyo referente principal fue San Pablo, estuvieron dirigidas tanto a individuos como a pueblos. Entre los primeros se pueden contar figuras como Tito, Timoteo y Filemón, y entre los segundos, pueblos como los Gálatas, los Colosenses, los Hebreos, los Romanos y los Corintios. A estos últimos, San Pablo enviaría una carta bastante particular en la que explicaba a los nuevos cristianos el tema de la resurrección, una de las doctrinas esenciales del cristianismo y de otros credos monoteístas. Pero las cartas o epístolas también transitaron por las letras del mundo grecolatino. Uno de los referentes en este tema, junto a figuras como Platón, Cicerón, Horacio y Epicuro, fue el filósofo Lucio Anneo Séneca, quien escribiría un compendio de 124 cartas dirigidas a un personaje llamado Lucilio, de quien hay poca certeza de su existencia, por lo que los lectores y muchos de los críticos han terminado por concluir que Lucilio puede ser cualquiera de nosotros. Llamadas también cartas a Lucilio o epístolas morales a Lucilio, estos textos poseen como esencia el pensamiento estoico de la época, escuela de la que Séneca fue uno de los principales representantes. En los textos, Séneca convoca a Lucilio a practicar la virtud y a pensar sobre una gran variedad de asuntos. En la carta número 3, por ejemplo, Séneca habla sobre la importancia al momento de elegir los amigos, y en la sexta sobre la verdadera amistad. En la carta 25 se refiere a lo que llama el retiro provechoso y la separación del vulgo, aconsejando a Lucilio con estas palabras: conviene que te hagas diferente del vulgo, con tal que esté en tu mano retirarte en tu interior. Examina a cada uno. No existe ni uno a quien no le resulte preferible estar con cualquiera antes que consigo. Retírate en ti mismo en el preciso momento en que te veas forzado a estar entre la multitud, a condición de que seas un hombre de bien, tranquilo y moderado. Por otra parte, en la carta 53 habla Séneca sobre los vicios y la necesidad de reconocerlos y a la vez utilizar la filosofía para derrotarlos. El sabio Séneca cuestiona a Lucilio diciéndole lo siguiente: ¿por qué nadie confiesa sus vicios? Porque todavía se halla bajo su dominio. Contar el sueño lo hace el que está despierto. Asimismo, confesar los vicios es indicio de salud. Despertemos, pues, a fin de que podamos refutar nuestros propios errores. Mas sólo la filosofía nos despabilará. Sólo ella nos sacudirá del pesado sueño. Conságrate enteramente a ella. Tú eres digno de ella, y ella lo es de ti. Corred a estrechaos uno y otra. Todo lo demás, recházalo con fortaleza y sinceridad. Cartas a Lucilio, de Lucio Anneo Séneca. Fragmento de la Carta 33. Valor de las sentencias filosóficas y del magisterio de los antiguos. Deseas que también en estas epístolas, como lo hice en las anteriores, incluya algunas máximas de nuestros eminentes maestros. Ellos no se ocuparon en reunir florecillas. La estructura de sus obras es toda varonil. Sábete que la desigualdad existe cuando lo que está más elevado se hace notar. No suscita la admiración un solo árbol allí donde toda la selva se levanta a la misma altura. De sentencias de esta clase está llena la poesía, está llena la historia. Por ello no quiero que las consideres propias de Epicuro. Son patrimonio de todos, y en particular de nuestra escuela. Pero en aquel destacan más porque las presenta en pasajes muy escasos, porque son inesperadas, porque es sorprendente que una frase vigorosa haya sido pronunciada por quien ha hecho profesión de molicie. Con todo, si me lo exiges, no me comportaré tan mezquinamente contigo, sino que te satisfaré con mano generosa. Ingente es la multitud de esas sentencias que se hallan por doquier. Bastará tomarlas sin tener que escogerlas, ya que no surgen aisladas,
sino que emanan a raudales, en sucesión continua y encadenadas entre sí. No dudo de que aporten gran utilidad a los todavía inexpertos y no iniciados, ya que con más facilidad se graban las máximas concretas, bien definidas y acomodadas a la estructura del verso. Por ello, procuramos que los niños aprendan las sentencias y las frases que los griegos llaman krias, ya que a estas las puede captar su inteligencia infantil, ya que no podría abarcar más. Pero al hombre con notorio aprovechamiento, le resulta vergonzoso ir a recoger florecillas, apoyarse en máximas muy conocidas y compendiadas y depender de su memoria. Debe ya sustentarse en sí mismo. Exprese tales conceptos sin retenerlos mentalmente, pues resulta indecoroso para uno ya anciano, o que frisa en la ancianidad, obtener sus conocimientos apoyándose en un libro de memorias. Esto dijo Zenón, pero ¿y tú qué dices? Esto dijo Cleantes, pero ¿y tú qué dices? ¿Hasta cuándo te moverás al dictado de otro? Ejerce tú el mando, expon alguna idea que llegue a la posteridad, ofrece algo y que ello sea de tu repuesto. Escuchábamos un fragmento de la carta número 33, en la que Séneca invita a Lucilio a liberarse de las tradiciones y de esa repetición de sentencias y de argumentos de autoridad que otros han mencionado, todo con el fin de que piense por sí mismo y construya argumentos propios a partir de su razón. Esa razón que en la carta número 76 dice Séneca es la mejor cualidad del hombre. En el hombre, ¿qué es lo mejor? La razón. Por ella aventaja a los animales y sigue de cerca a los dioses. La razón consumada constituye, por tanto, su bien propio. Las restantes cualidades las posee en común con los animales y las plantas. Es vigoroso, también los leones. Es bello, también el pavo real. Es ágil, también el caballo. No afirmo que en todos esos aspectos sea superado. Investigo no lo que él tiene en mayor grado, sino lo que tiene de propio. Posee un cuerpo, también los árboles. Posee impulso y movimiento espontáneo, también las bestias y los gusanos. ¿Qué es lo específico en el hombre? La razón. Cuando ella es recta y cabal, sacia la felicidad del hombre. Luego, si todo ser, cuando lleva su bien propio a la perfección, es laudable y alcanza el fin de su naturaleza, si el bien propio del hombre es la razón, cuando el hombre ha llevado ésta a la perfección, es laudable y alcanza el fin de su naturaleza. Esta razón perfecta se llama virtud y coincide con la honestidad. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Cartas persas. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Carta 1. Uzbek a su amigo Rustam en Ispahan. Solo nos detuvimos un día en Qum. Una vez hechas nuestras oraciones ante la sepultura de la Virgen que dio al mundo 12 profetas, nos pusimos de nuevo en camino. Y ayer, a los 25 días de nuestra salida de Ispahan, llegamos a Tauris. Rika y yo somos quizá los primeros persas a los que el ansia de saber ha impulsado a salir de su país y que han renunciado a las dulzuras de una vida tranquila para ir a buscar afanosamente la sabiduría. Nacimos en un reino floreciente, pero nunca creímos que sus límites tuvieran que ser los de nuestros conocimientos o que tan solo la luz oriental debería iluminarnos. Infórmame de lo que se dice sobre nuestro viaje. No es necesario que me adules. De sobra sé que no cuento con la aprobación de muchos. Dirige tu carta a Eserún, donde me detendré algún tiempo. Adiós, querido Rustam. Ten la seguridad de que donde quiera que me encuentre, tienes un amigo fiel. Tauris, 15 de la luna de Safar, 1711.
Escuchábamos la carta número 1 de la novela epistolar Cartas Persas, escrita en el siglo XVIII por el barón de Montesquieu. Vale decir que esta obra se publicó en Ámsterdam en 1721 y apareció bajo la categoría de autor anónimo, pues como el mismo autor lo reconoce en el prefacio, no deseaba que se conociera su nombre, ya que, según él, bastantes defectos tiene ya la obra como para que, por añadidura, exponga yo a la crítica los de mi persona. De saberse quién es el autor, decía Montesquieu, se diría lo siguiente: su libro no está a tono con su posición, debería emplear el tiempo en algo mejor, o no es digno de un hombre serio. Esta particular obra, escrita a partir de la modalidad epistolar, incluye también diversos géneros como la crónica política, el diario de viaje, la anécdota y hasta los relatos morales, que van siendo reseñados en las cartas que escriben y que reciben un par de viajeros persas, Uzbek y Rika, musulmanes chiitas que, como se deja ver en la primera misiva, han decidido salir de su tierra para buscar nuevos conocimientos, en un recorrido que los llevará por territorios como Armenia, Turquía, Italia y Francia. El objetivo de los viajeros, o más bien el del barón de Montesquieu, es poner en la voz de unos extranjeros una serie de apreciaciones satíricas y críticas contra los franceses, especialmente contra algunas costumbres de los parisinos, y también contra cualquier intento de autoritarismo, como el de monarcas déspotas o el de las instituciones como la Iglesia. Sin embargo, es importante aclarar que Montesquieu está lejos de la fascinación ciega por Oriente o por aquello de los mitos del buen salvaje. Para él es tan despreciable el autoritarismo occidental como el oriental. Así se puede leer en la Carta 38, en la que se cuestiona el sometimiento de las mujeres a sus maridos en el mundo musulmán. Montesquieu sabía que su obra no caería bien en la sociedad europea en la que vivía, y por eso prefirió, como lo hiciera siglos atrás Erasmo de Rotterdam, en su obra Elogio de la locura, plantear sus críticas en la voz de alguien ajeno o extraño. En Rotterdam ese extraño era la locura, y en Montesquieu un par de extranjeros. Hay que decir que en el prólogo a una edición de 1992 de las Cartas Persas, realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, la profesora María Eugenia Galicia dice lo siguiente sobre la trama oriental que posee la obra de Montesquieu y sobre la crítica que éste hace a situaciones de su época. La sólida documentación de Montesquieu sobre Oriente y sus costumbres quedó plasmada en las cartas persas. En primer lugar, transcribe al estilo oriental las fechas del calendario europeo, contabilizándolas en lunas. En segundo lugar, la información que posee esta obra sobre la religión de los musulmanes chiitas y sunitas es precisa. Estos y otros rasgos de verosimilitud sirven al autor en tanto los lectores estén lo suficientemente alejados de su mundo para comprender el extrañamiento de los personajes y la libertad con que se expresan en la novela. La pintura irónica de la sociedad francesa, mezclada con el relato de costumbres orientales, la historia de los placeres y de las pasiones que se vivían en el harem y el erotismo que estimulaba la fantasía sensual, dieron a las cartas persas el tono necesario para agradar al lector, atacando manías, prejuicios y abusos. El autor se burla de los caprichos de la moda, la simpleza de los capitalinos, la academia, así como de los apasionados admiradores de la literatura clásica. Su crítica profundiza aún más, y a ella no escapan el rey, ni el papa, ni los obispos, ni siquiera la teología. Cartas persas. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu.
Fragmento de la Carta 29. Rica a Ibben, en Esmirna. El Papa es la cabeza de los cristianos. Es un viejo ídolo al que ellos inciensan por la fuerza de la costumbre. Antiguamente era terrible hasta para los propios príncipes, pues los deponía tan fácilmente como nuestros magníficos sultanes deponen a los reyes de Irmetia y de Georgia, pero ya no se le teme. Dice ser sucesor de uno de los primeros cristianos, a quien llaman San Pedro, y es sin duda una poderosa sucesión, pues posee tesoros inmensos y un gran país bajo sus dominios. Los obispos no hacen artículos de fe por iniciativa propia. Hay un número infinito de doctores, casi todos derviches, que promueven 1000 nuevas cuestiones acerca de la religión. Se les deja discutir durante mucho tiempo y la guerra se prolonga hasta que surge una decisión que le pone fin. Puedo asegurarte que no ha existido jamás un reino en el que haya habido tantas guerras civiles como en el de Cristo. Los que publican algún juicio nuevo reciben, en principio, el nombre de herejes. Cada herejía tiene su nombre, que es como el santo y seña de sus adeptos. Pero solo es hereje el que quiere. Basta compartir la diferencia por la mitad y presentar un distingo a los que acusan de herejía, y cualquiera que sea el distingo, ya sea inteligible o no, deja a un hombre blanco como la nieve, y en adelante puede llamársele ortodoxo. Esto que te digo ocurre en Francia y Alemania, pues he oído decir que en España y Portugal hay unos derviches que no aguantan bromas y queman a un hombre como si fuera paja. Cuando se cae en poder de esa gente, dichoso el que ha rezado siempre a Dios con cuentas de madera entre las manos, el que ha llevado puestos 2 trozos de tela atados con cintas, y el que ha ido alguna vez a una provincia llamada Galicia. Un desgraciado que no cuente con alguna de estas cosas, por fuerza, ha de pasarlo bastante mal. Aunque jurase y perjurase que es ortodoxo, sería fácil no estar de acuerdo con sus cualidades y mandarlo quemar como hereje, por más que insistiese en presentar su distingo. Nada de distingos, quedaría reducido a cenizas antes de que se hubiera pensado en escucharle. En el fragmento de esta carta que escuchábamos, se ve claramente una crítica a la Iglesia Católica, a sus prelados y a instituciones como la Inquisición. Montesquieu no fue solo un precursor de ideas libertarias e ilustradas, sino también un crítico contra cualquier tipo de dogmatismo que atacara a la libertad del hombre. Como último dato, muchos estudiosos creen que las cartas persas, en especial la carta número 11, donde se retrata la fábula de los trogloditas y sus intentos por organizar un modelo político estable y definitivo, es una verdadera antesala a la gran obra política escrita por el barón de Montesquieu en 1748 y que tuvo por título El espíritu de las leyes. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Decía el escritor Guido Seronetti: no basta con decir homo cogitat. El hombre que de veras piensa escribe cartas a los amigos. Esta parece haber sido la premisa de muchos escritores que en el siglo XX hicieron florecer el género epistolar en momentos dramáticos de la historia. Tenemos las cartas de Erich Auerbach y Walter Benjamin, en las que los dos pensadores analizaban los estertores de la modernidad, o las de los poetas Marina Sviateva, Boris Pasternak y Rainer Maria Rilke, en las que se difuminan las fronteras del género, o las de Albert Einstein y el pintor mexicano Diego Rivera, en las que se expresan la mutua admiración por el trabajo de cada uno. Una famosa carta literaria conmemora la conversión del escritor C.S. Lewis al cristianismo. Se trata de Mitopoeia, un poema en el que su amigo J.R.R. Tolkien argumenta a favor de la verdad que entrañan los mitos. La dedicatoria de Mitopoeia dice de Filomito:
el que ama a los mitos, o sea, Tolkien, para misomito, el que odia a los mitos, es decir, Lewis. Dice Humphrey Carpenter, el biógrafo del grupo de escritores conocido como los Inklings, que Lewis no podía seguir meditando sobre ello para siempre, así que se dio cuenta de que era necesario una especie de salto de fe que finalmente lo sacara de esa confusión. La confusión se refiere al problema de la verdad de los mitos sobre el que estaba meditando Lewis después de una conversación con su amigo Tolkien. Desde su conversión, C.S. Lewis se dedicó a escribir una obra cargada de contenido teológico y aleccionador sin perder de vista la belleza literaria. De ese proceso apologético resultó el libro titulado Las cartas del diablo a su sobrino. Se trata de una colección de 31 misivas en las que Scrutopo, un demonio experimentado, le escribe a su sobrino Orugario consejos y técnicas para mantener alejadas a sus víctimas del bien y de quien llaman el enemigo, o sea, de Dios. Estos diablos son una variable de los muy conocidos en la literatura inglesa, los demonios de John Milton del Paraíso Perdido. Solo que aquí el autor abandona las figuras animalizadas de diablos con cachos y membranas de murciélagos y prefiere unos personajes que parecen más bien burócratas de alguna oficina estatal. Las cartas de Lewis se publicaron primero en el Manchester Guardian y luego fueron reunidas en una sola obra. Apoyado en el género epistolar, el autor mezcla los estilos de la novela, el ensayo y la enseñanza teológica. En este libro, Lewis revela un sentido del humor y la ironía que en ocasiones se torna en sarcasmo muy especiales. Con demonios llenos de ocurrencias disparatadas y categorías subvertidas, logra el efecto de mostrar un infierno desprovisto de cualquier belleza, encanto o alegría. Escuchemos un fragmento de la primera carta que abre esta colección y es un buen ejemplo del estilo y el tema del que trata toda la obra. Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Fragmento de la carta número 1. Mi querido Orugario, tomo nota de lo que me dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época, los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era muchacho a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. ¿Empiezas a coger la idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, le resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo, no intentes utilizar la ciencia, quiero decir, las ciencias de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos. Y si ha de juguetear con las ciencias, que se limite a la economía y la sociología,
No le dejes alejarse de la invaluable vida real, porque lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo, y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás ahí para embarullarle. Por como habláis algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas Volamos tu Imaginación nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que seguiremos transitando por un trazo breve como la carta. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.